Sí, bienvenidas, bienvenidos a mi canal, bienvenidas. Yo soy Michael. One by One, capítulo 2. Ya está Flor. Voy a llamarla. Hago la previa un poco como antes. Flor es politóloga. Bueno, perdón, que está puesto esto. Vamos, ahora se me ve oscuro, parezco un vampiro. Pero eh, espectacular realización. Como ya he dicho antes, es politóloga, está estudiando politología en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en las campañas o ha cubierto la campaña norteamericana del año pasado de las elecciones, en el ala oeste de la Casa Blanca. Ha colaborado para medios de comunicación como Liberación en Francia, también medios estadounidenses. Creo que se me está escuchando perfectamente. Si se me escucha un poquito alto o tal. Hola, Ethan. Buenas noches. Estoy poniendo la historia. Link envío. Y ya voy a hacer aquí todo correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, compañero. Ya vamos a empezar con la charla. Solo pues tengo que hacer un poco el autobombo, ¿no? Como comprenderéis, tengo que hacer un autobombo. Hola a las personas que están aquí. No sé cuántas gente hay, la verdad, porque antes se haya metido gente, pero bueno. Espero que lo puedan ver de nuevas. Aquí estamos. Hacemos la fotito. Y estamos ya metidos en directo, ¿no? Sí, perfecto. Pues vamos a invitar a Flor. Para que veáis que esto es súper casero. ¿Sabéis? Me refiero. Si podéis colaborar compartiendo la historia o tal, os lo agradecería. Con Flor Grillo. Floreta Grillo. Para que veáis lo preparado que está. Ya estamos todos. Pues arrancamos la charla. Voy a llamar a Flor. A ver si va todo bien. A ver. Hola, Flor. Hola, sí, ¿se me ve? ¿Se escucha? Sí, se te ve y se te escucha perfecto. A ver, un momentito. Te pongo por aquí. Era. Creo que te estoy poniendo en la imagen. Para que veas la profesionalidad de esto, las cosas que pueden pasar en el directo. Vale, ya estoy yo y ahora te pongo. Vale, ahora te he perdido, Flor. No sé si me escuchas. ¿Me escuchas, Flor? Sí, ¿se ve bien? Sí, te he Yo no, perdido. no lo veo. Te he perdido la cámara. Mm. Hay un iconito abajo que es como una cámara. Ahora. Ahora perfecto. Ahora sí, Sí. perfecto. Ahora, y me ves, ¿no? Sí, Perfecto, pues ya está. Si la gente por el chat puede decir si se la escucha bien, si la escucha un poco baja, confirmádmelo, aunque creo que ya se ve todo perfecto. Voy a subir un poco. Vale. Pues ya que me confirmen y se oye bien, perfecto. Bueno, Flor, lo primero, bienvenida. Gracias por haber aceptado esta charla. muchas gracias por la invitación.
Que además, esto, ya te lo he comentado, en vez de una entrevista así como más como de nicho de Estados Unidos, va a ser más un modo charla para conocerte un poco más, para ver un poco lo que nos tienes que contar, porque creo que va a ser bastante interesante. Y nos quedamos un poco con las ganas, ¿no? De las selecciones norteamericanas de profundizar un poco más respecto a todos tus ámbitos, ¿sabes? Sí, por supuesto, creo que hay mucho para charlar y bueno, acá estoy abierta a todas las preguntas que me quieras hacer y que la gente también que nos está mirando quiera hacer. Perfecto, pues para empezar, me gustaría empezar diciendo que el lunes de esta semana fue 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo se vivió en Argentina? ¿Nos puedes contar un poco cómo, si hubo alguna manifestación, cómo se vivió? Bien, bueno, primero que nada, yo creo que Latinoamérica en general está muy organizada, ¿no? Por el tema de la legalización del aborto en Sí, Argentina, que sucedió el pasado diciembre. Y la verdad que el movimiento feminista, al menos acá en Argentina, se siente muy presente. De hecho, bueno, yo formo parte también de una organización que ha luchado por el aborto acá. Y me parece que ha sido muy importante la lucha que se está dando también en Chile, ¿no? sí. Con las hermanas chilenas y también en conjunción con las hermanas mexicanas, que la última semana creo que fueron virales, ¿no? Por la cantidad de protestas que hubo en la Ciudad de México. Me parece que es un movimiento que está atravesando, ¿no? A todos los países, más allá de las diferencias políticas o ideológicas que hoy pueda tener en Latinoamérica en general, ¿no? Mm, Me parece que el movimiento feminista viene pisando muy fuerte y el 8 de marzo viene, ¿no? A decirnos, bueno, me parece que las mujeres necesitan una representación política, digamos, efectiva, ¿no? En el Congreso, una voz disidente también dentro de la política que está hecha por hombres hoy por hoy, sobre todo en Latinoamérica. Me parece que eso es una de las principales, digamos, consignas, ¿no? Que hoy por hoy se están disputando, al menos acá en este lado del sí, continente. Y me parece que al menos Argentina viene siendo como mucho tiempo, ¿no? Argentina siempre ha sido como vanguardia, ¿no? En cuanto a derechos adquiridos, a luchas, ¿no? Movimientos sociales, y me parece que, bueno, el colectivo feminista argentino no se queda atrás, ¿no? Ha sido uno de los primeros en levantar la bandera de la legalización del aborto, del ni una menos, ¿no? Que se ha replicado también en Europa, en España, con las compañeras españolas. sí. Digo, es un movimiento que está creciendo muchísimo y me parece clave, ¿no? Igual que el movimiento ecologista. Digo, hoy por hoy son los dos principales movimientos que abarcan también a la juventud que hoy por hoy no se siente representada por la política tradicional. Esto que hemos venido, ¿no? Hablando sobre Estados Unidos, Sí. lo podemos replicar a Latinoamérica, ¿no? Y al resto de Europa también. Entonces me parece que prestar atención al movimiento feminista es prestar atención a la juventud hoy en día. Totalmente. ¿Y habéis hecho alguna manifestación? ¿Ha habido alguna aglomeración masiva? ¿Cómo lo habéis vivido en Argentina? Sí, no ha sido masiva, claramente, como en otras Claro. oportunidades por el contexto de la pandemia, claramente, pero sí, ha habido movilizaciones al Congreso, sobre todo pidiendo por el cese de la violencia machista, Ujú, ¿no? sí, Acá en Argentina una mujer muere cada 27 horas, esa es nuestra estadística, desgraciadamente. La violencia de género va en aumento, en los últimos 3 años viene aumentando, sobre todo es algo que aumentó mucho durante la pandemia, ¿no? sí. El hecho de convivir con el agresor fue algo muy naturalizado, muy común durante el último año y cientos de miles de mujeres se congregaron en las calles para decir basta, ¿no? Basta de femicidios. Y eso es algo que se viene replicando, como digo, no solo acá, digo en Uruguay, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia también es muy fuerte el movimiento feminista, digo, esto es algo que atraviesa más allá de los colores políticos, ¿no? Distintos que hoy puede tener Latinoamérica. Sí, totalmente. Podemos tener gobiernos de más de izquierda, más de derecha, ¿no? De populistas, no populistas, pero el movimiento feminista abarca a toda Latinoamérica, es muy fuerte y me parece que llegó para quedarse, ¿no? Sobre todo en este contexto. Sí, bueno, antes de nada hay gente que te saluda desde Cemento, fans tuyos desde Cemento, por lo que lo comentan por el chat. Em, una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, hace unos meses creo que publicaste una serie de historias en tus redes sociales sobre las politólogas en Latinoamérica, de que no había a lo mejor tantas como en otras, bueno, a lo mejor no hay tantas como en otras partes del mundo, etcétera. Ahora tratamos tu caso, pero ¿puedes hablarnos un poco acerca de eso? ¿Cómo es el mundo de la politología en América Latina? Muy difícil, muy Ujú, difícil. Casi todas las colegas que he tenido a nivel internacional son de España o de Estados Unidos. Bueno, sí, más que nada yo porque estoy abocada por la política estadounidense y
claramente, naturalmente tengo más relación con personas de Estados Unidos. Sí. Pero en cuanto a la política, digamos, relaciones internacionales dentro de Latinoamérica, no hay muchas mujeres. Es muy difícil encontrar mujeres haciendo eso. Es muy difícil encontrar mujeres, digamos, en puestos de poder también, digamos, más allá del análisis Claro, político, sí, sí. ¿no? En puestos claves, digo, en Cancillería, en lo que se refiere a la diplomacia, las relaciones internacionales, está hecho por hombres, claramente. Totalmente. Y por eso es muy difícil para la mujer llegar a analizar un núcleo político donde no se mueve la mujer. ¿Cómo analizás algo que no conoces? Claro. ¿No? Entonces, es muy difícil encontrar mujeres, sobre todo jóvenes, ¿no? Digo, yo tengo 25 años, jóvenes que se aboquen a esto, que se dediquen a esto y que se dediquen sobre todo a poner, digamos, yo no soy abanderada de nada, pero digo que soy una de las pocas politólogas que le puso una voz a la política estadounidense en Latinoamérica, al menos. O no es lo que digo yo, es lo que me decían colegas míos, ¿no? De, che, no conozco otra piba que está haciendo lo mismo que vos. Totalmente. No conozco a alguien joven que esté hablando de esto. Y me sorprende para mal, ¿no? Claramente, me encantaría tener colegas mujeres que me estén acompañando en esto porque es realmente un mar de hombres, ¿no? Sí. Y es muy difícil hacer ciencia política de esa manera, porque si no se incluye a las mujeres, que en realidad somos mayoría en Argentina somos más habitantes mujeres que hombres, dato de color, digo, ¿cómo puede ser, no? Se hace política a espaldas de la mitad del pueblo. Y ni hablar de relaciones internacionales. Entonces es realmente muy complicado. Y me parece que es interesante, al menos en este nuevo gobierno que ha venido a Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, el hecho de tener un ministerio de género, el hecho de tener un ministerio de la mujer. Me parece que es algo que era necesario en este contexto, ¿no? Siglo XXI. Totalmente, Pero también es triste al mismo tiempo, ¿no? Mirá lo que hemos llegado, que las mujeres tenemos que tener un propio ministerio para decir, basta de que nos maten, basta de que no nos reconozcan nuestro trabajo, basta de que nuestro salario por hacer el mismo trabajo sea diferente. Digamos, es la visibilización, ¿no? De esa desigualdad estructural que manejamos las mujeres. Y cuando uno habla con distintas colegas de otros lados, es lo por más no que uno siempre desde Latinoamérica mire a Europa o a Estados Unidos como primer mundo, algo más desarrollado, ¿no? Digo, los problemas estructurales de las mujeres son los mismos. Totalmente. Y eso me parece que es muy interesante de analizar, ¿no? Al menos del lado de la ciencia política. Sí, luego entraremos a hablar un poco de Argentina, porque la verdad también es realmente interesante muchas de las cosas que tiene Argentina, y luego te preguntaré. Pero antes, para conocerte un poco mejor, estás estudiando politología, ¿verdad? En la Universidad de Buenos Aires, o háblanos un poco acerca de tu trayectoria para que la gente te pueda situar, porque ya he mencionado antes que has colaborado, bueno, además de en el podcast de las elecciones norteamericanas del año pasado. Has colaborado con medios como Liberación en Francia, también medios estadounidenses. Háblanos un poco de tu trayectoria, si te parece. Bien, bueno, yo soy politóloga de la UBA, de la Ujú. Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo una maestría en Ajá, Relaciones Internacionales. exacto. Sí. Sí, y bueno, me he especializado en distintos cursos sobre política estadounidense y sobre campañas electorales. Bueno, básicamente mi trabajo durante mucho tiempo fue ser freelancer Ujú. y digamos, me dedico más a la traducción de textos. Yo sé francés, portugués e inglés y me dedico más a la traducción de textos, edición, redacción y textos, sobre todo para algunos clientes como Libération, Libération, el diario francés, Sí, Le Monde, y algunos medios no tan conocidos estadounidenses, que bueno, me fueron posicionando también en otro mundo del análisis político, de alguna manera, así conociendo colegas, y de esa manera empecé como a entrar, ¿no? Como digo, es muy difícil para una mujer entrar, totalmente, sí. está lleno de hombres, es muy difícil. Y bueno, creo que rompí como una especie de un techo de cristal, Sí, ¿no? Y al menos las redes sociales, ¿no? Que yo le debo tanto a las redes sociales y al 2020, ¿no? El hecho de que todos estén en la casa diciendo, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? sí, Y cuando me empezaron a hacer esa pregunta dije, ¿por qué no ponerle eso, ¿no? Como un título. claro. ¿Qué está Ujú. pasando en Estados Unidos? Y dije, bueno, vamos a hacer un podcast. Ya que no hay muchas mujeres haciendo un podcast, me aboqué más al hecho de armar un podcast y seguir al menos lo que estaba sucediendo en Estados Unidos.
Y todos los viernes empecé a hacer una sección llamada ¿Qué está pasando en Estados Unidos?, donde yo invitaba a distintos amigos o colegas que tenía allá o acá, ¿no? Politólogos, analistas políticos o economistas incluso, para trasladarlo más al lado económico y charlar sobre lo que estaba sucediendo allá. Hmm. Así que bueno, así empecé y ahora, bueno, después tuve un newsletter donde cubrí toda la campaña con el diario francés Libération. Después estuve cubriendo también para Le Monde como enviada, digamos, especial para la versión en español. Y bueno, ahora nada, trabajando más en campaña, porque este año acá en Argentina tenemos elecciones de medio término Ujú. y estoy más abocada ahora a la campaña que está sucediendo acá en mi país. Hmm. Pero bueno, el año próximo serán elecciones de medio término en Estados Exactamente, Unidos, sí. que ¿quién te dice? Nos vemos en Washington, D.C. cubriendo alguna campaña por allá. Estaría guay, ¿no? ¿Te gustaría? Ya Sí, es el culmen, ¿no? Porque al final, año pasado, año de pandemia, fue un poco complicado, pero aún así, fue muy... yo te descubrí así, yo te contacté así porque yo también estaba empezando con mi podcast, el tuyo me parecía muy atractivo porque era como, no era aburrido, era como darle un tonito más joven, ¿no? A una cosa que parece tan alejada de la población normal, pero claro, ya la cúspide sería que pudieras ir a Estados Unidos y hacerlo en el terreno, ¿no? ¿Te gustaría, no? Sí, sí, por supuesto. Sí, además también mi pareja vive en Washington, D.C., es fotoperiodista y se dedica a cubrir las marchas y todo lo político, así que estamos como en el mismo mundo, Sí. en el mismo clima político, así que seguramente nos encontremos el año próximo allá en Washington. Sí, y ya hay gente por el chat, Lucas, que dice que eres de lejos la mejor politóloga de la nueva generación, por lo que, ojito, ¡Wow! ya se te ponen las espaldas, ojito, un cacho importante. Mucho peso, mucha responsabilidad. Bueno, hablando un poco acerca del podcast del año pasado, evidentemente las elecciones, pues ya hemos hablado mucho de ellas, pasó lo que pasó. Y la semana pasada, y esto ya para cerrar un poco con términos Estados Unidos y seguir hablando de ti, la semana pasada nos dejó una pregunta Marc Raru Malsina, que es un ingeniero industrial de aquí, experto en deportes electrónicos y tal, y quería que te hiciera una pregunta, para hacer una pregunta al siguiente invitado. Y su pregunta era referida si crees que Joe Biden va a estar a la altura de las expectativas después de la administración de Trump, respecto a derogar leyes, respecto a tal, y se le veía bastante interesado. ¿Qué le responderías a Mark? Bueno, me parece que ya ha empezado, ¿no? Ujú. Digamos, instancia de tratar de eliminar todo lo que ha hecho Trump en los últimos 4 años, ¿no? En la primera semana de Biden se han declarado las órdenes ejecutivas, ¿no? Que emite el presidente, que firma, efectivamente terminan, ¿no? Con una era de restricciones para ciertos sectores de la población, sobre todo lo que son los inmigrantes en Estados Unidos, para las mujeres, las minorías étnicas y sexuales. Digo, es el fin de una era, ¿no? Y esto el Partido Republicano no lo ve muy bien, claramente. Digamos, ha perdido a su líder, y lo más interesante que al menos sucedió para mí en los últimos tiempos es el hecho de que Trump haya dicho públicamente no voy a crear un propio partido. Algo que se venía especulando, Sí, ¿no? es Como cierto. bueno, el Partido Republicano ya como que no representa, ¿no? Los intereses de los seguidores de Trump, y Trump iba a crear un nuevo partido, ¿no? El Partido Patriótico, se va a Ujú. llamar. Y bueno, efectivamente Trump en una de las charlas que dio ante la conferencia, ay, no recuerdo el nombre Sí, exactamente. bueno, una conferencia republicana de líderes republicanos que fue Sí, como el su líder regreso republicano a la vía pública. conservador, Exactamente, sí. exactamente, él ha dicho públicamente que no iba digamos, generar un nuevo movimiento político. Sí. Entonces, bueno, ahí fue una de las declaraciones para mí principales de lo que se viene hasta el próximo año, Hmm. ¿no? Pensando en 2022 como elecciones legislativas, donde muchos de los republicanos van a perder las bancas, y es clave ahí ver cómo se va a mover, ¿no? Los hilos del poder el próximo año. Me parece que Trump diciendo no voy a crear un propio partido, vamos a seguir bajo la insignia republicana, me parece que es una gran declaración, ¿no? Sí. Y sobre todo siendo absuelto del juicio político, dándole la posibilidad a que se vuelva a presentar en 2024. Esto me Claro. parece que es como una bocanada, aire fresco para el Partido Republicano, como diciendo, seguimos vivos muchachos, tenemos otra oportunidad, y me parece que eso va a ser muy interesante de ver. Y Biden me parece que está haciendo hasta ahora lo que ha dicho en campaña, ¿no?
el hecho de poner foco en la pandemia. Ayer ha anunciado que todas las personas mayores, ¿no? Jubiladas y que tengan problemas que puedan contraer, ¿no? Sí. Coronavirus, las personas de riesgo, lo que se llaman los grupos de riesgo, van a ser vacunados para mayo. Eso me parece que es la noticia como del año, ¿no? Para lo que sería la política sanitaria, al menos Estados Unidos, que ha sido el país más afectado del mundo por el coronavirus, me parece que es muy interesante. Biden ha hecho todo lo que ha dicho durante la campaña. Sí. Absolutamente todo. ¿Crees que Biden puede ser un presidente de transición para una campaña de Kamala en 2024? Sí, completamente. Sí, claramente. Él mismo lo ha dicho, que es un presidente que también, entendemos, asumió siendo el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos. Totalmente, sí. ¿No? Más anciano. Y él mismo ha dicho, yo no quiero ir por un segundo mandato, ¿no? Esto nos da la pauta de, bueno, ¿quién va a ser el que lo suceda? Claro. Y por eso todos los ojos estaban puestos en el vicepresidente y Kamala Harris ahí viene a romper lo que llamamos antes el techo de cristal, ¿no? Sí. Claramente ahí Kamala Harris es la primera mujer afroamericana, primera mujer descendiente de un inmigrante que ha llegado a posicionarse en uno de los lugares más importantes de la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos, y me parece que sí, está como todo dicho para que Kamala sea la próxima candidata dentro de 3 años. Sí. Así que bueno, me parece que eso va a ser muy interesante de ver, porque el Partido Republicano cada vez representa más a los sectores blancos, ¿no? Totalmente, de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo va a posicionarse frente a una candidata afroamericana mujer, ¿no? Tan progresista como es Kamala Harris, proveniente de California, un estado más progresista de Estados Unidos? Te va a ser como una polarización extrema. Si ya lo veíamos con Trump, imaginemos lo que puede llegar a ser un candidato, ¿no? Contra Kamala Harris. Y cómo era el discurso, ¿no? Si Biden era el candidato, ¿cómo va a ser el discurso anticomunista, antichavista, como se lo ha visto en la campaña, ¿no? Si la candidata es Kamala Harris, va a explotar, digamos, el termómetro anticomunista en Estados Unidos. Sí, por completo, porque al final, cuando Trump en la campaña de 2016, al final utilizó un discurso, aparte de Obama, decir que no era americano y lo defendía y tal, cuando en verdad ya había dejado de ser presidente, era simplemente para ganarse a su electorado, que es un electorado cada vez más encaminado a lo que se denomina el white trash, ¿no? Típico blanco, sin estudios, de zonas rurales, que al final parecía que no estaba tan latente. Donald Trump hizo que saliera a la calle en el año 2016 y claro, una Kamala pues puede ser, porque si ya de Biden han dicho que es comunista y tal, de Kamala pueden decir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Pero eso también puede ser un punto a favor de Kamala de decir, dejad que este rabie y yo hago esto desde la vicepresidencia, ¿no? Ahora quien tiene la sartén por el mango es Kamala en ese aspecto. Claro. Sí, y yo creo que también tiene mucha presión porque el Senado de Estados Unidos tiene mucha más competencia, digamos, que los senados de otros países, ¿no? Se deciden muchas más cosas, sobre todo en lo que es lo relacionado a la justicia, ¿no? Pensemos que Kamala Harris también tiene un pasado en el Poder Judicial muy importante, ha sido fiscal general de Estado de California, digo, tiene un componente más jurídico la figura de Kamala Harris que otros vicepresidentes que han sido gobernadores o alcaldes. Exactamente, es muy distinto. Y sobre todo en un contexto donde la Corte Suprema ahora está con mayoría conservadora, me parece que va a ser ahí el punto, digamos, clave que puede catapultar a Kamala Harris como la próxima candidata. Pero bueno, en cuanto a lo que iba a la pregunta, digo, sí, completamente. Me parece que Joe Biden está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Se han revertido, ¿no? Muchas de las políticas de la era Trump, y me parece que es muy importante esto que dije antes, el hecho de la ayuda económica para los desempleados, para aquellos que han sufrido la pérdida, ¿no? De sus trabajos durante la pandemia. Sobre todo el hecho de tener un plan de vacunación que ha sido muy fallido en algunos estados, porque había vacunas vencidas, había gente que aparecía, digamos, en los padrones para inscribirse y habían fallecido anteriormente, entonces hubo muchas irregularidades que, bueno, realmente habría que
que volver a verse. Y ahí me parece que el plan de vacunación de Biden es clave de cara a lo que se viene, porque los primeros 100 días de Biden van a ser definitorios de lo que puede ser los próximos 4 años Sí. en Estados Unidos. Totalmente. Y ahora hablabas de la pandemia. ¿Cómo está la situación en Argentina? Porque leemos estos días los datos, aparte de Chile, que lleva como, no sé, 30 personas por 100 habitantes, lo cual es una barbaridad, pero el resto de datos pues está entre los 2 3 personas por cada 100 habitantes. ¿Cómo está en Argentina la situación con la vacunación y con la pandemia? Bueno, acá el plan de vacunación avanza bastante bien. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, al menos, que ha sido la provincia más afectada, claramente por la cantidad de población, hay bastantes vacunados, ya se ha alcanzado más del 1.000.000 de vacunas acá en Argentina. Nosotros tenemos acá un convenio arreglado, ¿no?, bilateralmente con la vacuna Sputnik de Ajá. Rusia, Sí. y ahora ha llegado la vacuna china, que no sé pronunciar el nombre, le pido disculpas. Y tenemos por ahora esas dos vacunas como principal, ¿no?, antídoto ante el coronavirus. Y bueno, más de 1.000.000 de vacunados, somos 44 millones de argentinos. Obviamente avanza muy lento por algunas diferencias políticas entre algunos gobernadores y el presidente. Claramente acá nuestro nivel de polarización es bastante parecido al del Ujú. resto de la región, ¿no? Sí. Una polarización extrema en un año electoral donde el gobierno argentino en su primer año, luego de 4 años de gobierno de Mauricio Macri, tiene que mostrar resultados. Y no hay resultados para mostrar. No hay Claro. resultados económicos, no hay resultados en cuanto a políticas sociales, más allá de alguna ayuda que han otorgado para quienes han perdido el empleo o para que no pierdan el empleo, ¿no? Pero realmente la situación en Argentina es bastante complicada. Como Sí. el resto de la región, ¿no? Latinoamérica ha sido de la región más golpeada por el virus. Las Mm. desigualdades económicas se han acentuado, se han acrecentado completamente, y me parece que ahí va a tener que haber una visión más integral de la política, sobre todo incluyendo a sectores populares y a disidencias, a minorías y sobre todo a mujeres que han sido excluidas, ¿no?, del sistema político durante mucho tiempo y que hoy por hoy están buscando una representación. Sí. Y las protestas en las calles también me parece que están diciendo eso, ¿no? Sí, totalmente. Y además, por lo que me comentabas, también me gustaría preguntarte para conocer un poco más de cerca la actualidad política en Argentina, porque si no recuerdo mal, el gobierno argentino tomó posesión el año pasado, puede ser a principios o... Creo que es del año pasado, ¿verdad? El gobierno Sí, argentino. diciembre de 2019. Sí, más o menos era 2020, parecido al caso español, más o menos principio 2020, final 2019, y justo nada más arrancar viene la pandemia, que eso al final, para mostrar datos, como has dicho, datos económicos, datos de empleo, se puede utilizar como arma por la oposición de decir, va todo fatal. Bueno, sí, pero ha habido una pandemia, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es la política en Argentina? Porque claro, aquí, al menos desde España, escuchamos noticias que también es una cosa interesante porque al final la gente se informa de lo que se quiere informar. En el sentido, ve la televisión, ve las noticias de la televisión y se puede mencionar, sí, en Argentina se legaliza el aborto en el Senado. Pero claro, lo importante es ver el transcurso, el debate y ver realmente que hubo una gran mayoría en las calles o que las calles lo celebraban. Y eso a lo mejor la gente no lo palpa, porque solo se queda con el titular de las noticias. ¿Cómo está la situación política en Argentina? ¿Qué bloques tenemos? Para que nos hagamos una idea. Bien, bueno, primero y principal tenemos la vuelta del gobierno peronista al Ujú. poder, de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como Sí, vicepresidenta. Recordemos que Cristina Kirchner ha sido 2 veces electa presidenta sí, en Argentina, primera mujer presidenta de nuestra historia, 2 mandatos consecutivos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? sí. Tener una mujer en el poder, algo que muchos sectores económicos y políticos y sociales no han podido, digamos, soportar, ¿no? Se ha tratado con mucho machismo el hecho de, más allá de las diferencias políticas, Sí, ¿no? sí, Con sí. mucho machismo el hecho de que haya una mujer en el poder ha sido muy difícil, y sobre todo una mujer con visión popular, Ujú. ¿no? Con visión más de centro-izquierda. En el otro lado tenemos hoy por hoy al bloque de Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o del PRO. El PRO era el partido, digamos, que gobierna la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de nuestro país, que tiene el presupuesto, uno de los presupuestos más altos de Latinoamérica para manejar en cuanto a dinero. Ajá. Y realmente tenemos una ciudad con un montón de asentamientos, con un montón de gente que está viviendo sin agua, sin cloaca, sin luz, sin gas, en la ciudad con más presupuesto de Latinoamérica. O sea,
ahí le dice que hay un componente de división social que el gobierno no está teniendo y que se ocupa más de hacer otras cosas. Por ejemplo, no hay un plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, donde viven más de 3.500.000 personas. Una barbaridad. No hay plan, no hay un padrón de inscripción para vacunarse. En la provincia de Buenos Aires, que coincide el signo político peronista con el gobierno federal, ya se ha vacunado a casi 800.000 personas. Empezando en enero, estamos hablando en menos de 2 meses. Entonces, eso te dice que también es un componente político. Acá la pandemia ha sido muy politizada entre quienes querían usar barbijo y quienes no, en que estaban en contra de la vacuna y quienes estaban a favor de la vacuna. El gobierno ha tenido muchas marchas antivacunas, anticuarentena. Es algo que se extendió, ¿no?, a lo largo y ancho de todo el mundo, Sí. pero acá en Argentina se le dio un componente muy, muy, muy politizado, de que era directamente salgan del gobierno. Esa era la pauta, digamos, como el tema de la marcha, ¿no? Que se vaya el gobierno, que se vayan todos. Que eso nosotros al menos ya lo hemos visto en otros tiempos, en Argentina en 2001, después de una crisis fatal, fue la peor crisis económica, creo que de la historia del mundo, básicamente, donde el país entró en default. Y muchos lo comparaban con eso, ¿no? Como diciendo, bueno, pero háganse cargo, ustedes también la oposición ahora habla de problemas económicos y ellos fueron los que nos mandaron al Fondo Monetario Internacional nuevamente con una deuda impagable que este gobierno heredó y que en menos de 2 meses tiene una pandemia, tiene que pagar una deuda con el Fondo Monetario, tiene a la oposición en las calles nuevamente, es como, bueno, ¿dónde están los consensos? Exacto, ¿no? sí. El presidente ha intentado tener algunos tipos de consensos, pero no lo ha conseguido, claramente. La polarización es extrema y es muy difícil gobernar la Argentina en un contexto así, porque sin consenso es imposible. La mitad de los gobernadores son de un color político, la mitad de los otros gobernadores son de otro. Si no se ponen de acuerdo, es imposible manejar Argentina. Es imposible. Entonces, para la gente que nos está viendo y que, al menos en España, pues también hay una alta polarización, aquí nos va mucho la marcha, de que parece que, bueno, hay mucho rifirrafe, que también sucede en otras partes del mundo, ¿no? Que es normal al final que, bueno, normal. Otra cosa es que sea lógico, pero que la oposición trata de tirar los trastos al gobierno vigente, tanto estatal como, bien has dicho, gobernaciones, estados, etcétera, en un momento de pandemia. Y más, desde tu punto de vista y para que nos podamos hacer un retrato, ¿cómo es la situación de desigualdad social en Argentina, en Latinoamérica? Porque lo que nos llega aquí a través de reportajes y tal es que hay bastante desigualdad en ese aspecto. Sí. Bueno, acá en Argentina el porcentaje de pobreza, si no me equivoco, es mayor al 40%. Joder. Es muy alto, es realmente muy alto. Y repito, esto se ha acrecentado y se ha acentuado durante la pandemia, ¿no? Los ricos se han hecho más ricos, los pobres se han hecho más pobres, y esto es algo que lo pueden ver en las estadísticas a lo largo y ancho de todo el continente latinoamericano. Y me parece que eso es un punto muy importante, porque el gobierno argentino ha hecho foco en el impuesto a la riqueza, para los que tienen más de, si no me equivoco, 25 millones de pesos, aporten por única vez, lo cual me parece un poco injusto, por única vez en un impuesto de un 3% como ayuda solidaria para llevar adelante el plan de vacunación y de emergencia sanitaria. Lo cual es, bueno, es un poco una broma, ¿no? Porque estamos hablando de un 1% de la población argentina que podría ayudar muchísimo más, ¿no? De lo que estaría ayudando. Y aún así se quejan. Y aún así se quejan, y el problema es la clase media que se siente representada en esos sectores, pero en realidad no le estamos hablando de la clase media. Claro. Estamos hablando de un 1% de la población que maneja otro tipo de capital económico, ¿no? Y este es un gran problema acá en Argentina. Como hace un rato hablaba con mi pareja sobre las desigualdades en nuestros países, en Estados Unidos, repito. Decía, bueno, él está acá en Buenos Aires visitándome por primera vez y hoy lo llevé a que vea las diferencias. Acá nosotros tenemos una parte de la ciudad de Buenos Aires donde se ve un barrio que es muy adinerado, que se llama Recoleta, Barrio Norte, y si uno ve de la avenida del lado enfrente, se ve uno de los asentamientos más pobres de la ciudad, que es la Villa 31.
Digo, acá nuestras desigualdades no son raciales como Estados Unidos. Nuestra política no está dividida entre los blancos que hacen política y los afroamericanos y las minorías. Acá el problema es económico. Sí. Y ha sido siempre económico, desde el principio de la creación básicamente de nuestro país. Ujú. Y esa foto, ese retrato que yo le estaba dando, de decirte, parate en el medio de esta avenida y mirá para un costado y vas a ver la zona más rica de Buenos Aires, y mirás para el otro lado y hay un asentamiento que podría ser básicamente otra ciudad más, lleno de gente que no tiene ni agua, ni cloaca, ni luz, ni gas. Les digo, esto es Argentina en este momento. El problema no es racial, el problema no es étnico, el problema es puramente económico. Y sin incluir a esas personas dentro del sistema político nunca va a cambiar. Entonces, entender estas diferencias es entender cómo funciona al menos la política en Latinoamérica, ¿no? Nuestros problemas no son religiosos, nosotros no tenemos problemas entre, digamos, católicos, judíos, Sí, claro. ¿no? Es muy diferente a lo que sucede quizás en Europa, ¿no? Que eso es algo que se ha visto mucho en los últimos Muchísimo, años. sí. Sí. ¿No? El racismo, y por ejemplo, bueno, ni hablar de Alemania, ¿no? Claramente, digo, con los Obviamente, sí. judíos, pero digo, para meterse como el lado religioso, acá no sucede eso, acá es un problema más económico y de clase, ¿no? Si lo queremos poner más en términos políticos. Y eso es muy fácil de ver. Entonces digo, si lo podemos ver nosotros, que somos ciudadanos normales, ¿cómo puede ser que la política no se dé cuenta de eso? Sí. Que esos sectores no estén incluidos, ¿no? Y esos lugares se han acrecentado muchísimo durante el último año. Es decir, hablar de un país como Argentina, que hoy por hoy es básicamente uno de los pocos líderes que tiene Latinoamérica junto con Brasil, uno de los países más desarrollados, una ciudad con un presupuesto que es más alto que el de cualquier ciudad capital del resto de Latinoamérica, estemos hablando de un país con 40% de pobreza, es realmente vergonzoso. Totalmente. Cuando tenemos todo para crecer y siempre los mismos políticos cada 20 años nos vuelven a endeudar millonariamente con el Fondo Monetario Internacional. Digo, no creo que haya otro país en el mundo, y corregime si me equivoco, que haya tenido tantas relaciones con el Fondo Monetario Internacional como Argentina. Sí. Sobre todo desde la época del corralito, sobre todo, ¿no? Lo que sucedió con lo de los bancos, a partir de entonces, bueno, lo que has comentado, ¿no? Fue un cambio bastante... Un cambio, o bueno, la confirmación de una tendencia, ¿no? Que ya el globo terminó por explotar. Hablando un poco del argentino, ¿vale? De la persona que está en la calle, del ciudadano, ¿cómo os describiríais? Porque parece que te estoy haciendo un test sobre Argentina, pero es para conocer un poco más o para que podamos tener una visión más real. ¿Por qué? Porque al final en España, ¿qué nos puede llegar de Argentina? Aparte del fútbol, que también te voy a preguntar que si de verdad también os gusta tanto o al país le gusta tanto el fútbol como parece, también te lo voy a preguntar. Pero, ¿cómo me retratarías al argentino medio? Qué difícil, porque yo creo, al menos yo pienso que no hay un argentino medio. Ajá. Yo creo que quizás el concepto o el símbolo del argentino medio que quizás se tiene en Europa es del porteño, del que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y es muy diferente al argentino que vive en otra provincia, ¿no? Acá tenemos diferentes acentos, ¿no? Al hablar, algo que también sucede en España, ¿no? Las diferencias lingüísticas y todo lo que conlleva, somos muy, muy diferentes. Quizás uno acá tiene en España el concepto de Madrid o de Barcelona, ¿no? Lo que sucede como el argentino desde Buenos Aires. Pero no es el argentino, no hay un argentino. Entonces, eso también hace a las diferencias culturales, a las diferencias políticas, a las diferencias sociales, que se ven a veces muy marcadamente. Cuando uno, por ejemplo, yo soy de Buenos Aires, yo soy porteña, cuando uno va a otra provincia dentro de Argentina, nota muchísimo cómo miran al porteño. Y con justa razón, porque el porteño se las ha mandado con el resto de las provincias como para que lo miren de esa manera. Entonces digo, con justa razón, desde el nacimiento de Argentina como Argentina, Buenos Aires ha sido como el imperio que quería acaparar todo, ¿no? En cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, hablamos de federalismo, ¿no? La redistribución económica, el resto de las provincias y lo que gana Buenos Aires. Por eso digo, no hay un argentino solo. Me parece que
es interesante ver esas diferencias. Y en cuanto a la actitud que tiene el argentino, yo lo diría que es una persona muy amistosa, muy amigable, muy amable quizás con el resto de la gente, sobre todo con los extranjeros. Sí. No sé, al menos a mí me gusta el hecho de que, no sé, llevar a un extranjero a conocer la ciudad, mostrarle lo que tenemos, la comida, los lugares, la arquitectura de Buenos Aires, la cultura que tenemos. Nosotros tenemos, bueno, claramente mucha influencia de Italia y de España por la inmigración que hemos tenido. Entonces, quizás, bueno, yo antes he trabajado como guía turística en otros tiempos, por saber idiomas, trabajaba en una agencia de turismo y me ha abocado mucho a mostrar a extranjeros la ciudad de Buenos Aires y decían, esto no parece Latinoamérica, podría ser una ciudad perdida en el medio de Europa tranquilamente. Entonces uno ahí empieza a notar, ¿no? Como el sentimiento también argentino, que no hay un solo argentino. Sí. Muy complicado, hay argentinos que se sienten más identificados con los pueblos originarios, ¿no? Cerca de la cordillera de los Andes, tenés al porteño más europeo, ¿no? Entonces digo, es un poco difícil poner en palabras cómo es una... Pero Entiendo. si podría poner algún adjetivo, sería amigable y carismático. Por el chat nos menciona, supongo que un argentino, sí, Rolo _ MCA, el fútbol es religión acá. ¿El fútbol es una religión argentina? Sí, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí, sí. Porque recuerdo que imágenes del año pasado, que evidentemente hay muchas cosas que achacar desde el punto de vista personal, fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, y recordamos las imágenes en televisión de un funeral multitudinario, no lo siguiente, incluso, corrígeme si me equivoco, el velatorio estaba en la Casa Rosada, ¿me equivoco? Sí, Y las imágenes eran como, bueno, el Papa. Pero sí, eso se vive así en las calles, ¿no? Cuando hay partido de la selección argentina, supongo que se paraliza todo y más. sí, tal cual. Sí, bueno, yo de hecho fui con mi familia a despedir a Maradona. Ajá. De hecho, bueno, era muy común, por ejemplo, nada, una cuestión personal. Yo tengo muchos primos llamados Diego. Ajá. Es muy común que los hombres del 70 en adelante llamen Diego por Diego Armando Maradona, Sí. o Diego o Armando. Digo, es algo muy común acá en Argentina, el hecho de, no sé, tener un tatuaje de Maradona, de recordar cuando Maradona hizo determinado gol. Digo, es algo muy, muy común. El argentino es muy pasional en general. Esto sí, eso podría ser otra de las características del argentino, muy pasional. Y el fútbol es como que tiene todo. Tiene absolutamente todo. Es pasional, es un momento donde se juntan con los amigos, se juntan con las personas que querés. Acá, por ejemplo, la mayoría de los partidos de fútbol suceden claramente durante el fin de semana, Ajá. donde los argentinos se juntan a comer asado acá y a ver un partido de fútbol, digamos. Ese es como el domingo argentino. Digamos, si no haces eso, ¿en dónde estás viviendo? Sí, Digamos, sí, lo entiendo. es algo muy, muy común acá. Así que, nada, eso me Sí. parece que es como es un retrato muy nuestro, Sí. claramente. Por el chat lo comentan, solo que te están viendo mucha gente de Argentina y a lo mejor es una pregunta que te compromete. ¿De qué equipo es Grillo? Ah, yo soy de River Plate. Acá Perfecto. tenemos dos equipos que son los Sí, principales, que son Boca Boca River. Juniors y River Plate, claramente. Cuando pasa el Boca River, que acá se llama Sí. Superclásico, es el partido de los partidos. Digamos, se paraliza todo. Sí. Te comentaré ¿Tenés una Perdón. cita? ¿Juega River? No, querida, no puedo, disculpame, juega River. Sí, No. te ¿Tenés comento. un cumpleaños? Sí. No puedo, juega River. Así. Sí. Pasión absoluta. Te comentaré un par de anécdotas. La primera es que, bueno, yo desde España también me gusta más River que Boca, porque yo vi el descenso de River contra Belgrano hace muchos años y la verdad empaticé bastante porque fue más creo que un penalti fallado, fue bastante desastroso. Y luego otra anécdota que también con un amigo que está en el chat, que se llama Ethan de España,
que estuvo en el Boca River que se celebró en Madrid, que se celebró en el Estado de Santiago Bernabéu, final de Copa Libertadores, y que por unas cuestiones de que un familiar trabajaba ahí y tal, pude ir gratis y yo también pude, solo que yo tenía las anginas muy fuertes y no pude ir al partido. Me perdí un Boca River en el Bernabéu, final de Copa Libertadores. Fue matador porque encima fue un partidazo. Eh, Nunca más va a suceder eso, ¿eh? nunca más Vas va a a tener que suceder venir eso. a Argentina a ver un partido. Ha sido, ¿no? Supongo que habrá sido a ver algún superclásico, habrá sido a... ya para terminar con el fútbol, te preguntamos cosas así más de Argentina, pero ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo es allí? Porque claro, vemos el superclásico aquí y decimos, es la meca de la excitación futbolística. Sí, definitivamente. Y te lo digo yo siendo mujer, que también acá esto es un machismo muy instalado, la mujer no sabe de fútbol, la mujer no mira fútbol, la mujer no analiza fútbol, ¿no? Algo que también está muy instalado, no solo Totalmente. acá, en Argentina Sí. también. Y yo iba a la cancha de River con mi familia, teniendo 14, 15 años, y hemos seguido, ¿no? También todo el descenso de River en distintas canchas del resto del país, donde quizás decís, nunca en la vida hubiese ido a esa cancha si no fuera porque River estuvo en la B, Sí, ¿no? totalmente. Conocer un montón de lugares donde la pasión es la misma. Vos vas a la Patagonia, vos vas a Buenos Aires, vos vas a Jujuy, vos vas a Mendoza, y la pasión del argentino por el fútbol es el mismo. Es una pasión incontrolable. Cuando un equipo acá sale campeón, se lo festeja siempre en el Obelisco, acá en la ciudad de Buenos Ajá. Aires, es algo común. Y hay una fiesta que quizás toda la noche, ¿no? Gente con bombos, banderas, camisetas, familias completas, amigos. Es realmente algo que se celebra mucho acá en Argentina, se siente mucho. Sí. Y está muy bueno que lo podamos trasladar, ¿no? A otros países. Me parece algo que la pasión es muy linda para exportar y para hacérsela sentir a alguien que viene a conocer Argentina. Me parece que tiene que ser clave el hecho de ir a ver un partido de fútbol, ¿no? Totalmente. Sí. O conocer o a visitar un estadio de fútbol. Me parece que en España, bueno, también lo mismo, ¿no? Es que hablar del Barcelona, Real Sí. Madrid, digo, es como una visita obligada, ¿no? Si uno va para España. Sí, y ya la última pregunta de fútbol así breve, porque claro, al final el chat está alborotado con un tema de fútbol, hablan también de Independiente, Avellaneda, etcétera. Ya la última, Messi, Maradona, en Argentina siempre, desde España siempre decimos que existe el debate en Argentina de que parece que tenéis más cariño a Maradona que Messi, o que a Messi siempre le faltará lo que hizo Maradona. ¿Qué es lo que opinas respecto a Exacto. esto? Bueno, yo ahí soy bastante objetiva y digo los dos son buenos, no Sí, quiero ser mala con ninguno, más ahora que Maradona falleció, claro, por pero creo que supuesto. Maradona marcó una generación entera en un contexto político y social donde la Argentina necesitaba una alegría, ¿no? En el medio de una guerra, en el medio de un golpe de Estado, ¿no? Con los militares en el poder, me parece que Maradona y el fútbol en general le dieron una alegría al pueblo que el pueblo la capitalizó como suya inmediatamente. Algo que no sucede en el caso de Lionel Messi. Sí, Esto lo podemos más analizar desde el lado sociológico, ¿no? De también la presión que se le pone a un futbolista más que a, no sé, que a un político, por totalmente, ejemplo. sí, Me parece que eso es algo bastante interesante para analizar, sí, pero bueno, es muy largo. sí. Pero a Messi también se le exige muchísimo porque, bueno, ¿por qué podés rendir en España y cuando venís a Argentina no? Es como, si sos tan bueno, ¿por qué no nos das un mundial, Messi? ¿No? Es El como la eterno gran debate, pregunta. sí, sí, sí. Es el eterno debate, pero no por eso deja de ser el mejor del mundo, digo, no, por eso deja de ser argentino. No sé, nosotros igual somos muy, muy pasionales, ¿no? Cuando vimos, no sé, a mí me pasa que yo no soy muy creyente en la iglesia, ¿no? Ujú. Pero cuando vimos que el Papa era argentino, todos salimos a la calle a festejar, como si hubiésemos ganado un mundial, ¿entendés? Es como, somos así, somos muy, muy difíciles de entender a Sí, veces. Y no, me parece que este dilema de Maradona-Messi va un poco más allá de los resultados también. Porque Messi, si no me equivoco, es uno de los mayores goleadores que tiene la selección argentina. totalmente. Es un ícono también, ¿no? Acá, bueno, al menos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también se pueden ver pintadas, tipo grafitis, del Papa Francisco, de algunos políticos como Néstor Cristina Kirchner, Maradona, Messi.
¿no? Como íconos que uno dice son íconos populares. Por eso cuando falleció Maradona, de hecho, bueno, te repito, yo fui con mi Sí. familia, mira, millones y millones de personas. Había alguien, yo estaba haciendo la fila para entrar a ver el féretro en la Casa Rosada y la persona que estaba atrás mío venía desde Salta, en medio de una pandemia, de la otra punta del país. Se hizo más de 12 horas Madre en mía. un auto Sí. para ir a ver 2 minutos un cajón. No sé, Maradona es algo que no se puede explicar con palabras. Hmm. No sé, había que estar ahí para entenderlo. Es Sí. realmente muy difícil. Pero es algo que el argentino, creo que solamente el argentino, Sí. es, Pues, pero claramente. es realmente interesante también. A Y principios de este año, o ya las fechas ya bailan, pero creo que a principios de este año fue cuando el Senado de Argentina aprobó la ley del aborto. Corrígeme si me equivoco, fue enero o en diciembre. diciembre, Diciembre diciembre del 2020, sí. Diciembre del año 2020, el Senado argentino aprobó la ley del aborto, después de que en primera ocasión, creo que en la anterior votación salió que no, pero ahora salió que sí. Y claro, yo recuerdo los debates de muchísimas horas, 14 horas, 15 horas, que era una cosa impresionante, de forma telemática, que esa imagen no se me olvidará, que había como un cubículo con muchas pantallas y los senadores y senadoras iban como participando. Eh, Cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Bueno, realmente fue una sesión maratónica, duró muchísimas horas, duró casi 24 horas la sesión, sobre todo en el Senado, Sí. perdón, sobre todo en diputados, en el Ajá. Senado fue más corto. Por eso tenemos más diputados que senadores, claramente. Y bueno, en 2018 primero fue el primer debate, donde también se habían invitado en lo que se llaman las comisiones que tiene el Congreso, donde se le hacen distintas preguntas a, digamos, la población, donde la población puede participar en las comisiones, como diciendo a favor o en contra, ¿no? Y cada uno llevaba un especialista o un médico, una antropóloga, algún, no sé, influencer quizás, que tiene mucha llegada, digamos, para que hable en el Congreso a favor o en contra. Bueno, claramente ahí el colectivo feminista se movilizó muy fuerte para que pueda salir la ley, al menos con la sanción de la media sanción, ¿no? De la Cámara de Ajá. Diputados. Efectivamente, sale la media sanción, pero en Senado se cae porque había una mayoría en aquel momento conservadora. Recordemos, gobierno de Mauricio Macri, Sí, 2018, primer año donde Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional, en un contexto complicado. político y social un Sí, poco caliente, ¿no? Como diciendo, había que tramitar alguna ley buena que movilice a la gente y como que se distraiga un poco del resto de las cosas sí, porque teníamos el panorama político en aquel momento no era el más favorable para el gobierno, que después, bueno, perdió la reelección. sí, cierto. Ahora en este momento, bueno, Alberto Fernández claramente hizo campaña con el hecho del aborto legal, seguro y gratuito, y me parece muy interesante que haya salido el primer año de gobierno, en medio de una pandemia, ¿no? La necesidad también de mostrar un resultado político antes. Por más que se haya hecho campaña, digo, podrían haber esperado al Sí, 2021, creo que acá se dice mucho, pero me parece que ha sido muy interesante escuchar las distintas posiciones de alguien que quizás en 2018 había votado en contra y ahora vota a favor, ujú, ¿no? Como en interesante, los sí. últimos años dice, quizás mi hija, mi esposa, una amiga, alguien me hizo cambiar de opinión, o quizás algo, no sé, más referido a un grupo de interés, ¿no? Un grupo de presión, pero el discurso de algunos era, yo creo que es un tema que ha calado tan hondo en la sociedad que efectivamente si no cambiamos de opinión, el mundo no avanza, Por ¿no? supuesto, sí, Así. Y eso ha sido realmente muy, muy favorable, sobre todo a algunos políticos de edad más avanzada, ¿no? Porque esto es también un tema muy generacional, al menos aquí en Argentina sí, se habla mucho de eso, ¿no? La juventud como que es un tema saldado y el resto, ¿no? De la población latina es un poco más difícil sí, de entender. Y nada, eso me parece muy, muy interesante de ver. sí, Cómo ha cambiado de opinión cierto sector de la sociedad en los últimos 2 años. Eso te da la pauta de cómo ha avanzado el colectivo feminista en Argentina y en sí. Latinoamérica en general.
Sí, respecto a esto último, ya llegamos a la última parte de la charla, no te quiero robar tampoco muchos más minutos, los últimos así puntos así un poco más por en general. Em, una de las cosas relacionadas con el movimiento feminista que hemos podido ver esta semana, al menos en España, y ahora te pregunto tu opinión, al menos en Madrid el lunes se suspendieron todas las manifestaciones, todas, por el tema del coronavirus. En otras ciudades de España sí que se pudo hacer, pero en Madrid, como es una ciudad muy grande y como muchas aglomeraciones, pues se decidió que todas... que todas iban a suspender. Y claro, ¿qué pasa? Que en el propio día pues había muchos argumentos, tanto a favor como en contra. No se comprendía cómo otras manifestaciones sí que se han podido realizar y no esta, porque también en Madrid hace Claro. unas semanas fue noticia una manifestación nazi. No sé si habrá Ujú. llegado allá, pero fue, Sí, pues fue noticia de que eso se permitió y esto no. Y una de las cosas que siempre me indigna y nos indigna bastante es este argumento de ni machismo ni feminismo, igualdad. Em, bueno, eh, ¿Qué opinas en general? Pero, ¿por qué crees que el feminismo, el movimiento feminista, tiene, entre comillas, tantos rivales? Cuando al final solo está defendiendo la igualdad entre los géneros. es, bueno, es una muy buena pregunta. Al menos acá en Argentina me parece que es un tema que ha tocado cierto privilegio, ¿no? Que han tenido los hombres durante muchísimo tiempo, que es la impunidad. Hoy el hombre ya no es más impune. Hoy al hombre se lo escracha si hace algo, ¿no? En la calle o en las redes sociales, o el acoso, ¿no? El acoso callejero, que antes decían que era un piropo, ¿no? Digamos, nadie te pidió tu opinión sobre el cuerpo de otra persona. Las mujeres no andamos hablando sobre los hombres en la calle. Las mujeres, digamos, cuando dicen, no, bueno, pero andaban con la pollera muy corta, andaban Ajá, insinuando. Bueno, pero las tasas de femicidios y todos han sido siempre en manos de parejas, totalmente. exparejas o familiares directos. Y las mujeres, también que tienen intereses sexuales por otras mujeres, tampoco andan asesinando mujeres, digamos. Entonces es un problema que va un poco más allá del hecho de crimen pasional, como se lo llamaba antes, ¿no? Al menos acá en Argentina estaba catalogado, digamos, judicialmente de esa manera, como Ujú. crimen pasional, el femicidio, La ¿no? Y violencia de también género estaba catalogada como violencia pasional. crimen pasional, Crimen sí, como pasional. diciendo, bueno, te amo tanto que te termino matando, Joder, básicamente. sí. ¿No? Digamos, entonces es como la institucionalización de la violencia machista, de alguna manera. Y eso creo que ha sido derribado completamente. Todos los argumentos han sido derribados por el colectivo feminista. Y me parece que sobre todo las tasas de femicidios que hay en Argentina, las tasas de violaciones, las tasas de torturas hacia las mujeres, han aumentado muchísimo en los últimos años. Es decir, es algo que a mí me ha gustado mucho un ejemplo que ha puesto una escritora, que Sí. se llama Rita Segato, que me gusta mucho leer, es antropóloga, ha dicho, el movimiento feminista es como un árbol, cuanto más crece, también crece su sombra, Ujú. que Muy sería, buena ¿no? El aumento de analogía. la violencia machista, y lo podemos trasladar a cualquier lado de la vida también, ¿no? Digo, cuanto más avanzado, no sé, un movimiento progresista, más avanzado el fascismo, y así con todos los ámbitos, ¿no? Pero el hecho de puntualmente la violencia de género en Argentina es realmente muy fuerte, se lo ve en todos lados, no hay que ir en otra provincia o un determinado lugar para verlo, esto es algo federalizado, claramente, sucede en todo el país, pero, repito, siempre es en manos de exparejas, de parejas actuales, de algún familiar directo, y esto me parece que es importante visibilizarlo porque este discurso, ¿no? De ni una cosa ni la otra, que es muy también el discurso liberal, si se lo Sí, quiere, ¿no? exactamente, sí. Ni una cosa ni la otra, los dos son un fracaso, los dos no sirven, es mejor como no hacer nada, el movimiento de la antipolítica, ¿no? Muy, muy parecido a eso, si uno lo quiere traspolar Sí. al lado político. Eh, Me parece que lo único que viene a hacer es embarrar la cancha, es quedarse, ¿no? En el molde, no hacer absolutamente nada al respecto y que las mujeres sigan siendo asesinadas en manos de hombres. Mm. Eh, y si uno no empieza a tomar una posición política, porque claramente es político, esto es político, Sí. definitivamente, si uno no toma la conciencia necesaria para cambiarlo, todo va a seguir igual.
Totalmente, y totalmente de acuerdo. Ya en los dos últimos puntos, como politóloga, tanto en Europa, en Argentina, es decir, en Latinoamérica, no sé, pero también en Estados Unidos estamos viendo ya hace unos años ese crecimiento de la ola populista más asociada a la ultraderecha. En Estados Unidos, Trump, ¿qué vamos a decir? En Europa, gente como Marine Le Pen. También en Alemania ha regresado un poquito en los estados federales. Eh, ¿Por qué crees? Bueno, aparte de que siempre, una cosa que me parece muy interesante es que siempre se menciona que en momentos de crisis parece que vuelve el populismo, porque pasó en el siglo pasado, en el siglo XX. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Por qué crees que ahora está volviendo? A lo mejor por las redes sociales y la importancia que tiene de el clic fácil y de aglomerar a las masas. ¿Qué opinas? Exacto. Pero bueno, la capacidad de movilización en las redes sociales, ¿no? Que tienen estos movimientos y cómo saben utilizar estas nuevas herramientas que los gobiernos quizás más de centro izquierda y eso no le han dado, ¿no? Mucha bola a estas nuevas herramientas tecnológicas, me parece que ha sido una de las grandes falencias, Sí, sobre todo en las campañas electorales en los últimos años. Y esto se ha visto, por ejemplo, en las formas nuevas de comunicación, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, no sé, Bolsonaro, Trump, las nuevas derechas en España también, ¿no? El movimiento de Vox y cómo exactamente. se fueron consolidando. Me parece que, bueno, vienen a consolidar como una nueva generación de la política, que es la política de la antipolítica. Es el político que dice, yo soy un outsider, yo no participo de esto, yo estoy en contra del sistema, pero en realidad está siendo parte del sistema. ¿Cómo sos antipolítica? ¿Cómo Exactamente. Bolsonaro puede decir que no era parte de la política si había sido parte del Congreso anteriormente? Digamos. Sí, Que Donald Trump diga es antipolítica, bueno, es un poco más creíble porque ahora se ha dedicado toda su vida al empresariado. sí, Pero que alguien como Bolsonaro diga que es antipolítica es solamente enmarcarse dentro de un discurso que cala hondo, ¿no? Dentro de lo que es el marketing político, pero en realidad no es la realidad pura, digamos, porque él salió del Congreso. Nada, y ejemplos así se ven traspolados en todos lados. El crecimiento de las derechas es algo que preocupa muchísimo, sobre todo a los sectores populares, porque claramente estos discursos de odio, yo creo que son discursos de odio, bueno, son otra sí, cosa, tienen tintes xenófobos, tienen tintes racistas, tienen tintes antisemitas en muchos casos, y claramente lo único que viene a hacer es a dañar y a seguir dividiendo a la población. Y el hecho de que haya comunicadores, digo, jóvenes como vos, como yo, como cualquiera de nuestra edad que pueda estar poniéndole voz a algo y tratando de incentivar a que los jóvenes se involucren, y la importancia que tiene el hecho de que el joven tome conciencia de lo que está sucediendo, me parece que es lo más importante que podemos hacer como comunicadores, el hecho de involucrarse en la política, de preguntar por qué, de indagar, de investigar, de no quedarse con lo que te dice un medio de comunicación hegemónico, de no quedarse con lo que dice solamente Twitter, ¿no? Algo que uno por muchas veces lo supuesto. utiliza como fuente, Sí, ¿no? El hecho de, bueno, el periodismo dicen que está en crisis y todo, pero tampoco hacen nada para cambiarlo. Y si no incluyen a los jóvenes, si no incluyen nuevas voces, nunca va a cambiar. Entonces, me parece que nada, al menos yo consumo al menos muchos podcasts, muchas otras, ¿no? Fuentes alternativas de información, que me parece que la juventud está abocada a eso hoy en día, ¿no? También la crisis que han tenido los grandes medios de comunicación, el periodismo en general, ha hecho que los jóvenes nos volquemos a otras plataformas como esta, ¿no? Donde la exacto. gente nos está viendo en este momento. Y bueno, me parece que nuestro futuro va a estar ahí, ¿no? Tratando de comunicar a millennials, ¿no? De nuestra misma Total, edad, sí, sí, sí. que puedan tratar de involucrarse en política lo mucho que se pueda. Sí. Y ya para terminar, que incluso ya se te ha anochecido, un pequeño test rápido sobre Argentina, también para conocerlo un poco más de fondo. Si tú pones la televisión, ¿qué series son las que más se están viendo en Argentina? Wow, en Netflix. O en la televisión lineal, pero una serie mítica de Argentina que digas, la gente ve esto en televisión. O un programa también me vale, programas, debates. Bueno, acá es muy famoso el que se llama Bailando por un Sueño o Ujú. MasterChef. Son como programas Ajá. que incluyen a famosos. El MasterChef es bastante conocido en todos Sí, Masterchef lados. también es muy famoso aquí, sí. Bueno, tenemos el MasterChef edición Argentina. Yo creo que ha roto internet en Argentina. Se ha hecho cada cosa que sucede se hace viral
no sé, sinceramente yo no lo sigo, pero cada vez que se entra a Twitter hay algo sobre ese programa. Sí. Digamos, se ve que al argentino le gusta el hecho de la cocina y el famoso intentando cocinar y siendo un desastre, ¿no? Como nos gusta eso a veces. Y nada, me parece interesante que haya calado tan hondo algo que no es tan político, algo Sí. que no sucede acá. Acá calan hondo los noticieros políticos, los influencers que hablan de política, pero que un programa de cocina haya tenido la repercusión que tuvo, sobre todo en cuarentena, ¿no? Me parece que también habla de la necesidad que tiene la población ante tanta polarización política de decir, che, bueno, basta, distraigámonos un poco de todo Totalmente. esto. Sí. Así que nada, me parece que ha tenido mucho éxito por eso, como diciendo, bueno, basta Sí. un poco de política, Por la ya saturación sé. informativa, ¿no? Claro, es que ha sido brutal, sí. Exactamente. Así que nada, me parece Hmm, interesante cómo ha calado hondo ese programa al menos. hmm. Y las últimas tres, ¿película argentina que nos recomendarías? Película argentina que te recomendaría. Bueno, a mí me gusta mucho una que se llama Nueve Reinas. Nueve Reinas me ha gustado mucho. O El secreto de sus ojos. Ha sido muy famosa en su momento, ha ganado varios premios internacionales. Esas dos son las que te recomendaría yo, que capaz te pueden gustar. ¿Canciones? Canciones, bueno, una banda argentina favorita mía al menos es Soda Stereo, Ujú. capaz es reconocida. O si no, Los Redondos. Patricio Rey y Los Redondos de Ricota es una de las grandes bandas argentinas que claramente si hay una playlist para tomar mate, al menos en Argentina, una canción de esos no puede faltar. Y la última, expresiones argentinas preferidas. ¿Cuáles son tu top 3 de expresiones argentinas? Che, boludo, Ajá. básica. Nosotros somos muy de putear acá en Argentina. Es como que si no puteas, no sos argentino. Es un poco. Es ¿Putear como. te Si vos no sabés refieres putear. a insultar o a chinchar? ¿A qué te refieres? Sí, perdón. Perdón. A insultar. Putear es una palabra argentina. Exactamente. Putear es insultar. De eso te diré que yo recuerdo el Mundial del 2018, que había como mucha narrativa, porque Argentina estuvo como a punto de que se fuera, luego tal, luego se metió en octavos, tal, y te metías en Twitter y de verdad, había verdadero arte. Los argentinos insultando es arte. Porque Sí. leí una ristra de cosas que digo, hay que tener un ingenio y además lo más interesante es que lo sienten así, me refiero, no está preparado, sino que lo sienten así, lo escriben y era una cosa maravillosa. Entonces, che boludo la primera, luego, ¿qué más dos me dirías? Un insulto sería la puta madre. Exactamente, sí. ¿Y una La puta madre es expresión que no sea básico. insulto? Una expresión que no sea insulto. Bueno, che boludo es muy básica. Eh, ¿Qué flashás? Ajá, ¿qué significa? ¿Qué flashás? Significa como, ¿qué estás pensando? Ah, ¿No? Por ejemplo, vos me decís, ¿vos sos seguidora de Trump? Yo te digo, ¿qué flashás? ajá. No, estás completamente equivocado, estás Estás diciendo loco, ¿no? cualquier Sí, un cosa. poco, sí. Vale. Exactamente. Bueno, pues Es una sí. muy argentina. Bueno, pues gracias por esta clase de empresa argentina. Y bueno, espero que te hayas sentido cómoda en esta charla, hablando un poco de todo, que al final daría para muchas más horas hablar de tanto politología, sociología y hablar de todas las culturas, tanto en Argentina como en Latinoamérica, que es realmente interesante. Pero bueno, espero que hayas estado cómoda. ¿Has estado cómoda? Eso es importante. Un placer siempre hablar con vos. Y bueno, pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo para Buenos Aires y hablaremos pronto. Bueno, espero que si algún día venís a Argentina nos vayamos a Por conocer supuesto. y te voy a hacer probar el mate, si todavía no lo Por probaste. supuesto, y sobre todo me ha gustado mucho lo de ver las dos Buenos Aires, en este caso, las dos partes de la ciudad, de que puedas ver una parte y luego otra. Creo que refleja muy bien lo que es una ciudad, de no solo quedarte con la parte turística, a lo mejor la parte más rica, Exacto, sino también ver lo que es de verdad, ¿no? La calle y el sentimiento de la gente. Pues ha sido un exactamente. Así que placer, bueno, Flor. estás invitado cuando quieras. Ha sido un placer, Flor, la verdad. Muchas gracias. Igualmente, les mando un beso a todos los y todas los que nos están viendo. Que anden muy bien. Hasta luego. Adiós.
Pues esa ha sido la charla con Flor Grillo. La verdad que ha sido, yo creo que ha estado bastante bien. Hemos hablado de todo. Yo creo que no se me ha quedado nada en tintero. Evidentemente se podría seguir hablando durante horas sobre sociología, politología, lo que sucede en Latinoamérica y demás. Respecto a esto último, atentos a mi canal en las próximas semanas, porque Latinoamérica va a estar bastante presente en este canal. Y ahí lo dejo bastante presente, con un programa bastante grande, y no diré más. Voy a dar las gracias a la gente que ha seguido el canal, porque la verdad he visto, he visto muchísima interacción. Eh, Se ve al final que el público argentino es un público muy pasional. El tema del fútbol, yo la verdad no tenía previsto tocarlo. Tenía previsto más virar a lo que es componente social, componente que si el aborto, que si las políticas, etcétera, pero al final le hemos dado un rinconcito para el fútbol y evidentemente pues gracias tanto a Jorge, a Leomar, a Lorenzo, perdón, a Lorenzo Jalmas, a Larsa 12, a Fede Bernabé y ya Meme Miguel que se suscribió, no, siguió el lunes de la semana pasada. El siguiente invitado todavía no lo tengo cerrado. Voy a intentar que sea también una persona interesante con la que hablar. Para mí ha sido un placer. Gracias a la gente que está en el chat. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es José Miguel y esto es Joseph Michael. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos.